Les pido que mientras sigue ingresando la gente, recordar si pueden silenciar sus micrófonos, así les vamos a mandar un cuestionario que agradezco enormemente a Juanca Cañone por la iniciativa, pero sobre todo a Santiago Argüelles que lo confeccionó. Y esto en realidad es una búsqueda de tratar de lograr y mejorar algo que nos sirva más a todos. Así que todos los que puedan, esto lo voy a volver a mencionar al final seguramente, pero para aquellos que se tengan que ir antes o los que hayan ingresado después, lo voy a mencionar después. Recuerden que tienen la opción de levantar la mano. Yo no puedo ver a todos, así que todos queremos que todos participen, pero yo ahora en mi pantalla, por ejemplo, que tengo que tratar de ver la presentación y verlos a ustedes, tengo en pantalla a 10 y tenemos conectados 30 en este momento. O sea, hay 20 de ustedes que yo no los puedo ver. Así que aquel que tenga algo que mencionar, por favor levante la mano, que entonces se nos hace evidente. Y hoy, continuando con esta idea de ir rotando en la presentación de acuerdo a la institución, Luciano Figueroa de Finoquieto entonces nos trae, tiene dos casos en realidad. Vamos a ver, pienso que seguramente tengamos tiempo para uno y eventualmente nos mostrará el segundo. Así que, Luciano, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Antes, Enrique, si me permitís 2 segundos, vi que está el doctor Aldo Falco ahí, quien fue mi cirujano hace 4 años, me hizo una osteosíntesis en la muñeca, así que bueno, el agradecimiento eterno a él, que bueno, gracias a eso pude seguir trabajando y operando con total normalidad. Salió uno bien. Vamos, Aldo. Bueno. Por lo visto, sí. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Es un caso de una chica que no es la de la foto, pero bueno, es una chica de 16 años, estudiante, diestra, que refiere reiteradas caídas durante práctica de patines, una chica que le gusta andar en patines desde chica y refiere que ha sufrido varias caídas. Una de ellas hace 6 años, por la cual tuvo que acudir al sistema de emergencias y en realidad le diagnosticaron que tenía un esguince, le movilizaron un par de días y no mucho más. Acude a mi consulta 6 años después con un dolor en el borde cubital de la muñeca que, como decía Palmer en el 87, el dolor de borde cubital de la muñeca es como la lumbalgia de los especialistas en columna. Y el doctor Moya ya también nos hablaba de casi 29 causas de dolor en el borde cubital de la muñeca. En el examen físico de esta chica tenía un signo de la fobia positivo, un signo de la tecla positivo, con un EVA en reposo de 4,10. Es una chica que yo la vi al principio de la pandemia y que después, bueno, por todo el tema de público conocimiento, quedó medio suspendido el tema de su cirugía. Me llamó hace cosa de 2 meses y me pidió si por favor podía utilizar algo hasta el momento de la cirugía porque estaba con mucho dolor y de ese momento está con una férula corta revitalización que le permite un EVA en reposo de 4,10, pero cuando se la saca, eso se eleva a 8, y lo mismo el Quick Dash que está alrededor de 80, es decir, de 11 preguntas, en 8 ella refiere una imposibilidad o una incapacidad severa. En el examen físico entonces, a ver si corre. El signo de la tecla es bien positivo. La movilidad que tiene en ambas muñecas es normal y no tiene una limitación ni a la flexoextensión ni a la pronosupinación. A ver si corre acá este otro videito.
es bastante franco también. Ahí se ve el test. Y bueno, en los exámenes complementarios le realicé unas radiografías de muñeca de frente. Este es el frente en pronación, donde se observa un cúbito plus en la muñeca izquierda asociado a una deformidad también del radio, que yo interpreté en el contexto de las caídas que ella me mencionó, que pudo haber sido una epifisiolisis, un grado 5 de la clasificación de Salter y Harris, y que eso provocó el cierre del cartílago de crecimiento con el posterior crecimiento solamente del cúbito. Luciano, pará. Me estás quitando protagonismo, porque acá justamente ya me tiró el diagnóstico, doctor, me dijo quién es el asesino, listo, cerramos, nos vamos. Falta. Paremos, sí, ya sé que falta, pero pare un minuto, un segundo, que lo interrumpo un segundo. Sobre todo digamos, para que todos más o menos compartamos conceptos, y yo le preguntaría, lo veo a Marcos Mayorano, que lo tengo acá enfrente. Marcos, ya te dieron muchas pistas, pero a mí me interesaría conocer, cuando vos ves la radiografía conceptualmente, ¿qué es lo que te parece, cuál es el problema en esta muñeca que ves a la derecha de tu pantalla? ¿Cuál es conceptualmente, qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que genera problema? ¿Qué tal? Buen día, Enrique. Bueno, como dijo el doctor Figueroa, bueno, me parece que hay una clara varianza cubital positiva, y pienso que esta paciente podría estar teniendo tranquilamente un pinzamiento cúbito carpiano al menos, y eso podría estar generándole el dolor. Un problema entonces lo tendría, o sea, como una sobrecarga del lado cubital de la muñeca. Exacto. Ese sería un problema. Pero además hay otro problema, ¿o no? ¿Qué pasa con la radio cubital inferior? Sí, está inestable por el Ballotman test positivo que tiene. Pero antes que inestable está incongruente. O sea, lo que no hay es Exactamente. congruencia articular. O sea, básicamente, después hablaremos de la presunción diagnóstica de por qué esto sugirió, pero conceptualmente el problema que hipotéticamente tiene esta chica es que tiene una articulación que dejó de ser congruente, que además parece que es inestable y además genera una sobrecarga en el borde cubital de la muñeca. O sea, obviamente tendríamos tres problemas, ¿no? Y esto es importante tener claro porque a la hora de tener que solucionar, uno para dar soluciones necesita conocer bien cuál es el problema. Digamos, veo algunas caras conocidas y voy a tratar de darle la palabra. Veo al destacadísimo doctor Reyán por ahí, que ahora le voy a hacer, lo voy a hacer entrar, pero yo para los que es la primera vez, tratamos de ir de menos a más y tratar de dar opiniones quizás de menos a más para que a todos nos llevemos algún mensaje. Y en este sentido, quizás a todos nos interese saber, por ejemplo, lo veo a Marcelo Maqueira delante mío, y todos tenemos una vecina gorda que le gusta meterse en internet, y cuando su hijo o hija tuvo una fractura de muñeca que le dijeron que no está desplazado y le pusieron yeso, y lo llama Marcelo a las 10:30 de la noche el domingo, y le dice: Marcelo, yo estuve leyendo acá en el té de ayer con las chicas, me dicen que el cartílago de crecimiento, y a mí lo que me interesa, Marcelo, es cuando vos te llaman ahí, ¿vos qué le decís? En general los alertás, le decís que se quede tranquilo, le pedís una tomografía, le pedís una resonancia para dejarla tranquila, le decís que esto puede ser frecuente. ¿Cuál es tu speech en general? Y no, yo en general le digo que no lea ni haga todas las consultas, porque los casos son todos distintos, o sea, hay miles de tipos de fracturas, no se tratan todas igual, y en este caso obviamente hay un montón de inestabilidades y eso no se aprende en 5 minutos de Google.
O sea, Claro, eso pero cuando te estás... dicen que esto te debe haber pasado, Marcelo, no, a mí me dijeron, vaya a saber uno quién dijo, Sí, pero a mí me dijeron que el cartílago lo veo con la resonancia. ¿Le podés pedir una resonancia? Y viene con una epifisiolisis que vos ves que está bien reducida y que yo. En general, ¿cuál es tu speech con eso? También soy un poco ácido, digo que esto no es un kiosco, que eso voy a definir yo si lo tengo que pedir o no. O sea, a veces a los pacientes no les gusta escuchar eso, pero no voy con la que ellos me piden, ¿no? En Ok, pero general ¿pensás no. que la resonancia o algún otro estudio complementario en el momento inicial te puede abrir algún tipo de pronóstico respecto de lo que puede Vos pasar en el decís en futuro? este caso, En un caso como no, este, agarrado inicialmente, digamos. bueno, sí considero que en este caso, obviamente, si en caso de pedir una resonancia, ya pediría una con contraste, y bueno, y vería si tiene un edema en el borde cubital del semilunar, a ver si el problema es una impacción cubitocarpiana. Pero básicamente, como bien dijeron todos, especialmente vos, que acá hay muchas cosas complicadas, o sea, la altura del radio, del cubito plus, porque la forma también del radio no es normal. Y, y como dijo Luciano, sí, coincido totalmente que fueron varios episodios de trauma y la verdad que yo epifisiolisis grado 5 así me acuerdo haber visto una con un cubito plus de 2 centímetros y no sé si es que no veo muchos gimnastas que golpean repetitivamente, pero no es habitual que vean muchos casos con un cubito plus así, ¿no? Bien. Para no quitarle ritmo a la presentación, lo veo también acá a Guille Maujo, que a este momento, como acaba de dar una charla muy próxima sobre este tema, es cortito, Guille. ¿Hay algún estudio que en agudo, en un chico, nos permita vislumbrar que vaya a tener un arresto epifisario en el futuro? ¿Vos pensás que hay algún estudio que nos puede dar esa respuesta? Yo creo que más que un estudio de alta complejidad, lo que te da la sospecha de riesgo es el grado de epifisiolisis. Un grado de 3 o grado 5, vos ya empezás a sospechar de forma más alta que se puede hacer radiológicamente. Y si no, puedes hacer más que una resonancia, te lo va a marcar la tomografía de alto campo, para mi gusto. Pero creo que uno ya lo define con el grado de epifisiolisis al riesgo. Y ahí te va a marcar el ritmo del control. Sí la tenés que alertar. Vos en esos casos, epifisiolisis grado 3 o 5, de entrada, Sí, en el escenario que estoy planteando yo, ¿les sí. pedís algún estudio complementario más, la tomografía o la resonancia? No, Perfecto. no. Bien. Está bien. Luciano, perdón que te interrumpí, pero creo que eran cosas que tal vez sean pertinentes para lo que viene del caso. Sí, Avanti, ¿eh? absolutamente. Bueno, ahora si vemos también la muñeca contralateral, vemos que tampoco es una muñeca muy normal. Acá, por ejemplo, se ve una diastasis también de radio cubital distal, y si bien la paciente no refiere dolor en esa muñeca, cuando uno le hace el balón Mentés, la verdad que también da positivo, ¿sí? Es mucho menor el cubito plus que tiene ahí, pero tampoco es una muñeca del todo normal. Bien, te interrumpo un segundo. Flaco Lázari, si estás ahí, en general, yo no te pido números, ¿no? Por favor, pero en tu práctica cotidiana de todos los días en el consultorio, ¿qué sensibilidad o qué especificidad le das al Ballotment Test? ¿Cuánta importancia le das adentro del consultorio? A mí me da la sensación, y esto hablo a título personal, que a veces es muy difícil de cuantificar, inclusive lo que es una articulación que tenga endpoint o no. Y aún haciéndolo bilateral, es un test que me da un indicio más, pero que a mí no me resulta determinante. ¿Vos cómo lo ves eso?
Sí, sí, es fundamental hacerlo bilateral porque en muchos casos hay cierta laxitud en el lado supuestamente sano, así que para empezar hay que hacerlo bilateral y es como decís vos, no te puedo dar números, pero es un dato más a tener en cuenta dentro del espectro de la evaluación, como puede ayudar la resonancia o en algunos casos la tomografía y obviamente las radiografías, Bien, pero siempre hay que tomarlo bilateral. después escucharemos a la gente con más canas, pero a veces yo tengo la sensación, esto es una opinión, que por supuesto pueden disentir, que el Ballotment test positivo se lo sobredimensiona en cuanto a la injerencia que tiene sobre la patología. Pero bueno, es un tema para un poquito más adelante. Luciano, discúlpame, ¿no? Yo que interrumpo, pero sigamos adelante. Bien. Le solicito, bueno, una medición radiológica de ese cubito plus y me da más o menos 7 y pico, no llego a ver porque tengo la columna con algunos de los participantes, pero 7,76 creo que era una cosa por el estilo. ¿Nos podés contar un poquito el método que usaste para la medición? Para, No, la digamos, medición, más o menos como en el hospital tenemos un sistema digitalizado directamente en la computadora, uno marca y le sale exactamente cuánto es la medición. pero los parámetros, digamos, o Guille, vos que te veo al lado y digamos, este sistema de líneas paralelas, ¿qué líneas tomás para la medición? Yo creo que lo que es importante primero es que ellos cuando se marca el eje del radio, el eje longitudinal, porque hay que marcar siempre la perpendicular a esa línea, a veces no es fácil ver la línea de la ceja del radio distal, y hay que tomar esa primera imagen, la paralela del radio es la más importante, y después ir a la cabeza del cúbito. Yo creo que es el de todos los sistemas que hay es el mejor, usando el centro del radio, el centro diafisario. Bien, entonces tenemos un cúbito plus que medido por digitalmente nos da 7,74. Avanti, Bueno, exactamente, como dice ahí el doctor Mauco, tomé el borde superior del lomo cubital y, digamos, la parte superior de lo que sería la articulación radiocubital distal y sobre la perpendicular del eje del radio. Bien, acá, bueno, una de las primeras cosas cuando veía esta radiografía, que un poco se dijo también, en la clasificación de TOLAT toma bastante en cuenta la característica de la articulación radiocubital distal. Y me da la impresión que en la muñeca sana estamos en un tipo A, con una bien vertical la carilla articular, y en el lado comprometido da la impresión de ser una oblicua invertida. ¿Sí? Esto después nos sirve también en cuanto a los resultados de los posibles tratamientos que vamos a ver. Bien, Luciano, digamos, para la gente más joven o menos habituada a ver esto, vale la pena recordar un par de conceptos generales. En primer lugar, y esto creo que es un trabajo, un clásico que lo nombro porque es de buena práctica conocerlo, que es el trabajo de Palmer. La carga axial cuando discurre de la muñeca al antebrazo se distribuye más o menos en 80-20. Ah, perfecto. Bueno, este trabajo que es un clásico, fíjense que la carga cuando hay un cúbito plus que lo tienen en el centro, la carga se distribuye 82% por el radio y un 20%, 18% por el cúbito. Pero ¿qué es lo importante de esto? No los números. Lo importante es que pequeñas modificaciones en la longitud del cúbito, y ahí ven, Palmer en su momento tomó 2,5 milímetros, generan grandes cambios en la distribución de las cargas. Pequeñas modificaciones en la longitud, grandes modificaciones en las cargas. Ese es un concepto que es realmente importante. Y el otro que mencionaba Luciano recién
es la morfología que tiene la carilla sigmoidea menor del radio. Porque acá la morfología va a ser diferente, no solamente en el plano axial, sino también en el plano coronal. Y esto tiene injerencia en lo que vayan a ser los tratamientos. Yo, Luciano, esto porque sé que probablemente vos lo vas a decir, pero destaco lo que es conceptualmente importante para que sepamos todo lo que estamos hablando cuando hablamos de la clasificación de TOLAT. Así que vos, de acuerdo a la morfología de TOLAT, la marcaste como una C, me imagino, como una inclinación reversa. ¿Es así? Bien. Avante. Bueno, estas son las radiografías, pero en supinación, donde se ve, bueno, se sabe que en pronación, la pronación induce como un aumento relativo en lo que es cubital y en la supinación ocurre lo contrario. Acá se ve un poco esa diferencia. Y en la radiografía de perfil también podemos observar comparativamente cómo está ascendido acá el cúbito y el grado también de luxación posterior el grado de luxación posterior que presenta. Bueno, dentro de la batería de estudios también le solicitó una resonancia magnética que la verdad es que no es de las mejores, no, la verdad que no se llega a ver demasiado. Hay acá podría uno llegar a adivinar unas fibras del espejo del fibrocartílago, pero es bastante difícil. Le he solicitado algún estudio más, pero bueno, por el tema de la pandemia, los turnos y demás, todavía no he conseguido. Y tiene que ver también con que a veces uno pide estudios complementarios. Ahora después voy a dar un datito de los estudios complementarios. Bueno, dentro de las imágenes de la resonancia, la única que más o menos pude rescatar en lo que es este tipo de cortes, como para ver la carilla articular en el otro sentido de la clasificación de TOLAT, en el plano axial. ¿Sí? Como habíamos visto en el plano coronal primero, en el plano axial, como para tratar de identificar también qué tipo de carilla presentaba en esta incidencia. Bien, te interrumpo un segundo, y Guille, ahora te doy la palabra, que veo que estás levantando la mano, pero aprovecho para saludar a mi amigo, el doctor Reyán, que lo vemos nuevamente en el Ateneo, y darle la palabra, que además a él le encanta. Nacho, escucha, para quienes no lo conocen, el doctor Reyán trabaja en el hospital italiano, y te pregunto, en un caso así, normalmente, ¿cuáles son tus estudios, los estudios que vos pedís de rutina? Buen día a todos, gracias Henry. Hola Luciano, muy buena la presentación. Antes que nada quiero aclarar que yo normalmente no hago infantil, hay un equipo aparte que hacen infantil, así que de lo que anteriormente estuvieron hablando prefiero no opinar porque me parece que hay gente mucho más experta que yo. Cuando mostraban la resonancia a mí me quedaba la duda cuál era la utilidad, porque al menos a mí en mis manos creo que no me iba a aportar, o en este contexto sin que yo haya evaluado al paciente, no me iba a aportar demasiado, porque más allá de que acá te ayuda con la anatomía de la radiocubital inferior, para eso en todo caso se podía pedir una tomografía si es que era necesario, pero me parece que la resonancia no iba a aportar demasiado porque yo doy por descontado que el fibrocartílago triangular está comprometido, ¿no es cierto? No sé, Luciano, vos con qué finalidad se la pediste. Mira, sí, un poco sí. Hay un estudio que analiza un poco eso de qué estudios pedimos y habla que la resonancia tiene una sensibilidad y una especificidad alta, la artro es un mayor, la artrotomo es un poco mayor, pero que en realidad hoy se considera que el gol estándar es la artroscopía para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. A veces una artroresonancia por ahí, que es el estudio que tenía pendiente, nos puede ayudar un poco por ahí a los que no hacemos artroscopía a tener un panorama previo un poco más cercano. Pero sí, en realidad el objetivo de la resonancia era evaluar un poco la parte blanda, ya que la parte ósea
con las radiografías creo que estaba bastante claro. Nos faltaría ver cómo está la superficie articular de esa carilla sigmoidea. Perdón que interrumpa, ya te doy la palabra, Guille. Camilo Raiden, que estás ahí en el hospital. Camilo trabaja en el Hospital Fernández. En un caso así, ¿cuáles son los estudios que vos... No hablemos de esto que estamos viendo acá. Estamos hablando de en la práctica y lo que ustedes usan. En tu práctica, en general, ¿qué estudios pedís para un caso como el que estás viendo? En un caso como este recurriríamos lo más probable a una resonancia, que tenemos bastante disponibilidad por suerte, así que sospechando una lesión de este tipo, una resonancia. O sea, pedirías las radiografías y la resonancia. Exactamente. Bien. Guille, ¿querías comentar algo? Sí, Enrique, permiso. Yo creo que es importante para la gente más joven que nos está escuchando que ordenemos un poco el pensamiento en este caso, porque estamos confundiendo, para mí, dos tipos de problemas, dos o tres tipos de problemas. Este trabajo que está presentado en este momento en la pantalla de Iorio, estamos hablando de la sensibilidad y especificidad de los estudios en las lesiones del triangular. En realidad, el universo de las lesiones por impactación cúbito-carpiana es otro mundo, que es importante que insistamos que estamos tratando un problema diferente, donde en este caso el triangular es una lesión secundaria. Entonces, lo primero que quería decir era, antes de pasar a todos los estudios, me quedaría en el examen físico. El Ballotment Test y la tecla de piano son importantes, pero muy inespecíficos. En este tipo de pacientes hay un test que se llama Ulnock Stress Test, así es el nombre, donde lo que uno hace es pedirle al paciente que haga un puño cerrado, desvía a cubital, y uno se apoya con la mano sobre el paciente y empieza a hacer como si fuera un mortero, haciendo fuerza de presión, o sea, aumentando la presión sobre el cúbito, y en el paciente que tiene un cúbito plus, ya sea estático o a veces hay pacientes con cúbito plus dinámico, ese signo es muchísimo más sensible para la impactación que cualquiera de los otros, que lo que están haciendo es ver una inestabilidad radiocubital distal de múltiples causas, o sea, que no tiene que ver con la impactación cúbito-carpiana o con la discrepancia radiocubital distal. Eso primero, me quedaría con eso en el examen físico. Segundo, vos me preguntaste por la tomografía, yo te contesté en el caso de la fractura del paciente, si yo la pedía cuando el paciente se fracturaba. Cuando estoy tratando este caso en particular, del paciente ya en una situación de dolor radiocubital distal que yo sospecho por cúbito plus, tengo que hacer dos estudios. La radiografía que está haciendo en este caso Luciano, le tengo que agregar carga, le tengo que agregar componente cinemático, a ver qué pasa cuando el paciente cierra su puño. Eso cambia muchísimo, incluso a veces puede cambiar hasta 6 milímetros del cúbito plus, o sea, ya tiene 7, difícil que vaya a pasar a 13, pero puede aumentar a 8 o a 9 porque la carga en pronación produce un acortamiento relativo mayor del radio y puede desarrollar un cúbito plus en un estado más real. Y la tomografía, lo que hace falta es porque, si Luciano, ¿puedes volver a la imagen de atrás? Cuando estaba ahí, eso. Esos 4 dibujos que hay abajo de la imagen coronal es porque Tolat no solamente describe la carilla articular en el plano frontal, donde las hacen A, B y C, o sea, oblicua, recta y oblicua invertida, o en 1, 2 y 3, sino que él dice que a la hora de pensar en un acortamiento cubital, por ejemplo, tenemos que saber la forma de la carilla sigmoidea menor del radio, que puede tener 3 o 4 configuraciones. Una carilla abierta, una carilla en S invertida, una carilla en C, o sea, y eso también va a generar una incongruencia si no lo tenemos. Y eso se ve tomográficamente, no por resonancia. Y entonces, el último paso que quería decir es, si vos vas a pensar que tu problema es una radiocubital distal incongruente, es mucho más importante la tomografía que la resonancia, porque las únicas 2 cosas que te puede ayudar la resonancia es saber si hay sufrimiento en el semilunar por la impactación
y saber si tenés el cubital posterior comprometido en el contexto de la inestabilidad. Todo lo demás, todo lo que es conformación articular, longitud, todo eso es mejor en cualquier tipo de tomografía. Pero sigo insistiendo que tenemos que salir de, digamos, de lo que son las sensibilidades y especificidades de la artro-TAC, de la artro-resonancia, que eso es para las lesiones del ligamento triangular. En cualquier contexto, con cúbito minus o plus, pero en realidad no se está midiendo la sensibilidad para digamos, la discrepancia de longitud del cúbito con respecto al radio. Bien, Guille, escucha, Luciano, justamente, y para seguir, acá veo alguna mano levantada, pero pienso que para seguir para adelante y para no quitarle ritmo a la presentación, es importante ordenarse mentalmente, y por eso la pregunta de qué estudios pedir. Una cosa es, y para redondear, patología del fibrocartílago triangular, y otra cosa es un síndrome de impactación cúbito-carpiana. Y digamos, la manera de abordar respecto de las imágenes en general es diferente. Pero sigamos para adelante y para darle también la palabra a la gente con más canas, que seguramente tiene un montón de cosas para decirnos. Bueno, se me cortó un segundo la conexión, no escuché la última parte. ¿Le das la palabra a alguien o sigo? No, dale, seguí vos. Bueno, también, bueno, un poco lo que decía Guillermo es así, bueno, ha dado una presentación magnífica. A veces uno tiende a confundir un poco los conceptos del fibrocartílago propiamente dicho. Cuando iba al tema de la resonancia, la resonancia, bueno, iba a hablar también de la clasificación de Palmer, la primera clasificación donde las divide las lesiones del fibrocartílago específicamente, traumáticas y atraumáticas, y después Adsey le agrega todo un apartado sobre el estadio 1B, en donde nos da, además de cómo uno puede analizar al paciente en cuanto a cómo es la clínica y demás, más hallazgos, tanto de las imágenes como artroscópicos, y nos da también una sugerencia en cuanto al tratamiento en estos casos. Esto no, bueno, solamente un detalle. Pero bueno, yendo específicamente a las opciones de tratamiento, clásicamente uno en una articulación incongruente están descritas las medidas, digamos, de rescate, el Darrach, el Powers o Sabeco-Apangi, y en algunos lugares que por ahí nosotros no tenemos disponibilidad, una artroplastía de cúbito distal. Yo creo que esta chica de 16 años por ahí, el desafío es un poco que, digamos, no, es difícil poder optar qué tipo de tratamiento podemos brindarle, sobre todo por la incongruencia en su articulación. Porque ya, bueno, en el caso de las articulaciones congruentes uno puede plantearse las osteotomías de acortamiento, articulares o extraarticulares. Acá estos... Bueno, espere, que va muy rápido. Acá me parece que lo que hace falta es alguna, digamos, Guille hizo una intervención que me parece realmente oportuna como para ordenar, porque es bastante frecuente que en la patología del borde cubital de la muñeca haya cierto desorden. Y entonces yo no le voy a dar la palabra a Alberto Borghi porque el caso, digamos, lo conoce, pero sí me interesaría saber, lo veo a Carlos caminar, pero a Aldo o a Juanca, Carlos, si tenés tiempo ahora, si querés intervenir ahora, pero ¿cómo lo piensan? 16 años, arresto epifisario, síndrome de impactación cúbito-carpiano secundario, hablamos un poco de la clínica, hablamos un poco de los estudios, pero seguramente a todos nos interesa saber cómo lo abordan ustedes, cómo lo estudian y cómo lo planifican, qué tratamiento idean. Acá Luciano mostró lo que sería el tratamiento de una articulación incongruente y una articulación congruente. ¿Cómo lo piensan ustedes?
Enrique, bueno, yo puedo, perdón que hable antes de los otros canosos. Carlos, si estás con falta de tiempo y querés decir algo vos, por supuesto. No, yo todavía estoy esperando que venga. Ahora esperamos un caso y ahora tengo que esperar otro, así que tranquilo. ¿Es un caso de OSECAC, Carlos? Sí, exacto, de PAMI. Muy bien. Algunos comentarios. El primer comentario, Enrique, no sé por qué lo de la vecina gorda. Después eso lo vamos a tratar de explicar un poco mejor, pero no me queda muy claro. Pero evidentemente este es un caso, felicitaciones Luciano, porque es un muy lindo caso y muy bien presentado. Y es un caso complejo del que no queremos recibir. Y gracias a Dios, por lo menos en mi experiencia, no lo he visto muy seguido. Pero evidentemente es un arresto epifisiario que ha pasado desapercibido. Y el primer punto, que es un poco la pregunta a lo mejor que se le hizo a Maki, es que en estos casos de epifisiolisis, grado 3 o grado 5, de sospecha, es importante alertar, sobre todo a los padres de algunos chicos, y en esos casos que uno pueda sospecharlo, hacer un seguimiento, porque a veces uno puede prevenir grandes cantidades de esta manera, haciendo algún tipo de epifisiodesis o teniendo algún otro tipo de atención en cuenta. El test de development es, como se dijo, bastante subjetivo. Creo que tiene mucho que ver lo que cada uno hace y hacerlo comparativo. Y a veces, bueno, si un paciente es laxo, es muy difícil de hacer una diferenciación importante. Pero sí, si uno tiene un problema de inestabilidad dorsal, poniendo supinación limita bastante ese movimiento y lo pone más en evidencia y viceversa. Pero creo que el development debe ser comparativo y es muy subjetivo. La medición del cúbito plus tiene que ser comparativa también, porque ahí hay un 7 milímetros, pero me da la sensación que del lado sano tiene unos 2 milímetros aproximadamente de cúbito plus. Con lo cual, también tener en cuenta que la diferencia de lo que tiene que estar relacionada con el lado sano. Acuérdense que muchos autores concuerdan con que el cúbito más común es el cúbito plus, casualmente, y hasta 2 milímetros se puede considerar normal. Y después, en el estudio, yo le pido todo lo que pueda pedirle, porque, como bien dijo Guillermo, la tomografía es trascendente para la configuración ósea. La resonancia, si bien uno puede decir no da muchos datos, sí, siempre da datos, y para ver sobre todo el triangular. Y en este caso en especial, a mi modesto entender, se está produciendo una discrepancia de longitud con un síndrome de impacción cúbito-carpiano, donde la clínica, otra vez coincido con Guillermo, es trascendente, y a mí muchas veces me cuesta diferenciar el dolor que puede dar el triangular con el dolor del impingement cúbito-carpiano. Las maniobras específicas son muy orientativas, pero según pacientes, hay pacientes que son muy sensibles, muy susceptibles, y uno le toca y le duele todo, y realmente a veces se desorienta uno bastante. Acá hay una ventaja, me da la sensación de que esa carilla articular del radio es plana, con lo cual la incongruencia, yo no estoy tan seguro de que sea tan incongruente. Me parece que en este caso yo intentaría hacer un acortamiento del cúbito y probar intraoperatorio qué pasa. Muchas veces, no te escuché, Enrique, estás muteado. Juanca, cortito, vos harías una osteotomía y dijiste que en la clínica te cuesta diferenciar. Sí. ¿Vos A mí me pensás parece que el fibrocartílago triangular en este caso es relevante? Bueno, a veces acortando el cúbito vos estabilizás mucho esto. Y entonces yo acortaría el cúbito y probaría el intraoperatorio. Y veo qué pasa. Y veo cuán congruente me queda la reticulación radiocubital inferior. Veo cuán inestable me queda. Y si me queda congruente y me queda inestable, le agrego algo, un gesto al ligamento triangular. Y Cortito. si me queda incongruente, no sé si no le agregaría una VAWES. Si vas a hacer una osteotomía, sí,
¿modificás el lugar donde vayas a hacer la osteotomía en aras de aumentar la estabilidad de la radio cubital inferior? Esto es, ¿la harías diafisaria, la harías metafisaria, la harías epifisaria? Bueno, el nivel yo creo que hay metafisaria distal o un poco epifisaria, sería, no epifisaria, porque si no, por ahí si tengo que hacer largo articular, ya no voy a tener una buena abordaje. La haría o metafisaria o diafisaria. Ok. Bien, ahí Carlos está levantando la mano, que asumo que le debe estar diciendo que entra a quirófano, así que Carlos, todo tuyo. No, todavía felizmente no. Bueno, escucha, si es tan amable, si pueden mostrarme, yo entré un cacho tarde, pueden mostrarme la placa radiográfica de la paciente. Ahí veo, sí. Y ahí veo, perfecto, sí. Bueno, para hacerla corta, como dicen ustedes, y tienen toda la razón, así nomás, a ojo de buen cubero, es una osteotomía metafisaria y de metafisaria, y eso no evitaría que yo le haga una artroscopía. Porque la artroscopía siempre te da una visión un poco diferente y demás. Con ese cúbito plus que tiene, no tendría duda. Yo no estoy tan seguro de la incongruencia que están hablando. Esto es una situación adaptativa y a veces las adaptativas funcionan exactamente igual y la incongruencia, ustedes la dicen porque está sublusado esto o porque tienen una tomografía con pérdida del paralelismo de la articulación. No hay tomografía, hay resonancia. Así que Bueno, todo... la resonancia, entonces, la incongruencia, eso que están hablando, la incongruencia es porque está fuera del lugar. Esto lo hemos visto 300 veces. Y son adaptativas. Y si uno se puede mirar el cartílago, el mejor estudio para esto, para determinar las congruencias, tipo de cosas, es la artrotomografía. Y yo le haría directo una artroscopía, pero además le bajo el cúbito. La Carlos, idea de bajar lo metafisario es por una razón. Es por una razón. Si uno lo hace diafisario, con esa discrepancia que tiene, le cuesta mucho bajar el cúbito. ¿Por qué? Porque la banda oblicua distal no te deja bajar el cúbito. Te cuesta mucho. Entonces le haces metafisaria para obviar eso. Y si tenés que, y vos ves con mucha dificultad bajar y alinearlo, tenés que ir a cortar la banda. Y en estos casos, la banda suele estar fuerte, porque las cosas, si es una displasia o lo que sea, yo no sé, yo haría lo que estoy diciendo. escuchá, Carlos, pero si vas a hacer eso, de orden práctico, ¿la artroscopía la haces antes o después de la... No, no hay que hacerla antes y después. Bien, ¿y qué te modifica la artroscopía en cuanto al tratamiento? Vos, pedís en el consultorio, pedís una placa para hacerle una osteotomía metafisaria y vas, ¿y en qué te modificaría la artroscopía? Es que muchas veces en estos síndromes de impactación, el ligamento lunopiramidal se rompe. Y se rompe porque el impingement hace que se desgaste o se rompa. Es obvio que en los casos de los adultos esto es más frecuente, lo que estoy diciendo. Y además es un gesto, la artroscopía, que no cuesta nada. Es meterse en el tubo y mirar, y uno te da, fijarse la condición que tiene, además la cabeza del cúbito, si es que esto tiene una perforación, o seguramente ha de tener perforación, me imagino. Bueno, y otra cosa que no hay que olvidar es esta. En estos casos, muchas veces el carpo está pronado. Y cuando está pronado,
por definición, el cúbito no se pone a la altura de esto y aparece como un cúbito, viste, como los reumáticos, que esto se llama caput ulnae, que aparece como si fueran los reumáticos por esa pérdida de control ligamento, aflojamiento de los ligamentos. Así que uno me permite mirar ahí la articulación y demás, es un procedimiento de 5 o 10 minutos. Tal vez yo no pueda hacer mucho con la artroscopía, pero me permite mirar y tener la cuantificación del daño que provocó ese tema. Ahora, una vez que yo lo bajé con una osteotomía, ya lo miro de vuelta para echar a ver si los ligamentos se pusieron más tensos. No pierdo nada, es decir, no me parece tan complejo el caso. Es decir, yo estoy pensando en voz alta, nada más. ¿Listo? Bien. Carlos, si haces la osteotomía, acá me hacen, yo hago mención porque la saludo a Diana Elizondo, que nos está participando desde España, que ahora vamos a ver qué le haría ella en España. Pero te pregunto, Carlos, si vas a hacer una osteotomía metafisaria, ¿qué implante te gusta usar? Hay un implante que diseñó, ya está en el país acá, ¿no? de hace no mucho tiempo. Es una placa que diseñó Fieschi Núñez, que tiene un gancho y que lo toma al astiloides. Es una osteotomía que uno hace de 2,7, no es de 3,5. Y entonces tiene un perfil fino y además la osteotomía, repito, la razón fundamental es que uno lo ve al cúbito así y de la diáfisis lo quiere bajar y te cuesta muchísimo sostenerlo. Y entonces tenés que poner una torreta de tracción para hacer la reducción porque no te baja. Y no te baja porque porque la membrana interósea y la banda oblicua no te deja bajar. Pero cuando vos te vas en forma metafisaria, ahí tenés mucha más chance de que te baje con más facilidad. Y si eventualmente se te pone difícil, se la corta y se mide de vuelta. Porque muchos le adjudican a la banda oblicua un factor de estabilidad. Yo la verdad que me parece que es querer aparecer a decir algo. Pero no hay que darle tanta importancia a eso, porque además anatómicamente es muy variable. Hay algunos que están muy desarrolladas la banda oblicua esa, y en otro que es una telita chiquitita, y en otro que no está. Así que hay que mirar. Bien. Pero es más fácil, Enrique, es más fácil. Ese es un muy buen dato. Diana, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo lo pensás vos este caso? ¿Cómo lo abordarías en tu práctica? Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días desde Andalucía. Mira, a ver, la verdad que es un caso súper interesante porque en realidad son bastante frecuentes estas epifisiolisis, aunque ahí vi algún comentario que no, pues nosotros vemos bastantes epifisiolisis en los niños. Entonces, a estas alturas ya, habiéndose pasado una posible diagnóstico precoz y una reducción en urgencias, pues esta niña a mí me da mucho miedo hacerle un acordamiento cubital, ¿no? Por la edad que tiene. Pero vamos, que ahora mismo no veo otra opción con esa anatomía. A mí me gusta restablecer siempre la anatomía, ¿vale? Y ahora mismo tenemos dos problemas, que el radio está más corto y que el cúbito está más largo. Entonces, nosotros usamos la placa de osteotomía de Acumed y hacemos osteotomías diafisarias, ¿vale? Metafisaria hacia arriba. La artroscopia yo mucho no la manejo, y lo de hacer una artroscopia y una segunda artroscopia, total no cuesta nada y tal, a mí eso en una niña tan joven me resulta un poco como un poco fuerte, ¿no? Porque si no te va bien la artroscopia no le solucionas nada, ya le entraste una vez, le entraste otra vez. Entonces yo creo que la osteotomía, vamos, es la solución que yo vengo a intentar hacer esa radio cubital congruente y ver lo que pasa. Lo que pasa es que no estoy segura
que la evolución al hacer un acortamiento cubital, el dolor, me refiero, restableciendo la anatomía, el dolor se le vaya a quitar del todo. Esa es siempre la duda que tenemos todos, ¿no? Muchas gracias. Entonces tenemos a Juanca que haría una osteotomía diafisaria, a Carlos que haría una osteotomía metafisaria con la técnica de Fieschi Núñez, Diana que haría una osteotomía diafisaria. Aldo, ¿vos cómo lo ves el tema? Mira, tampoco tengo mucha experiencia en esto. He tenido 2 casos hace muchos años y actualmente estoy más con una osteotomía diafisaria, que es lo que hago, y sí, con la experiencia que tengo yo, no por hacerla yo, pero sí en la clínica las hacen, haría artroscopía antes y después, y verdaderamente las hacen muy, muy bien y muy rápido, y nos da la pauta del tipo de lesiones que teníamos y qué estabilización tendríamos después haber obtenido después de haber hecho la osteotomía, ¿no? Bien. Ese Seidenberg, ¿querés agregar algo? ¿Vos cómo lo ves el tema? ¿Lo ves como Carlos? ¿Le harías una osteotomía metafisaria también? Ese no sé si es. Guille, Maujo, ¿vos qué harías? Yo quiero, primero también, para los más chicos, porque nosotros hablamos a veces cosas que damos por sabidas y a lo mejor las entendemos nosotros, pero lo que presenta Luciano de esto de la articulación congruente o incongruente a la hora de decidir, hay que agregarle un dato más, Lucho. Hay que agregarle si esa incongruencia tiene signos ya de artritis o no. Vos podés tener una incongruencia articular, incluso podés tener un TOLAT que no sea del todo favorable, pero si no hay todavía cambios artríticos o de daño condral en la superficie en un chico de esta edad, hay que insistir en la reconstrucción anatómica. O sea, pensar en estas 4 técnicas que son todas de salvataje, prótesis, Darrach, Bowers, todas muy lindas desde la teoría, pero complejas desde la evolución práctica. En un chico de 16 uno buscaría evitarlas. Pero el por qué es porque no hay un daño artrítico, o sea, no hay una lesión osteoartrítica de esa articulación o una artrósica, ¿no? Entonces yo sí haría una osteotomía, y la explicación a lo que dice Carlos, que en eso no coincido con Diana, yo sí creo que la artroscopía es fundamental. Quizá si no le quieren hacer la de entrada, háganle aunque sea post-osteotomía, porque se van a encontrar que una vez que acorten el cúbito, va a haber lesiones del triangular y va a haber lesiones piramidolunares que se pueden resolver en el mismo acto quirúrgico por artroscopía. Entonces estás tratando todo el complejo. Si no, les va a pasar que hay pacientes que le hacen el acortamiento y siguen con dolor. Y ese dolor es porque hay lesiones asociadas que no se vieron, que son piramidolunar, lesiones del ligamento triangular, e incluso hay lesiones osteocondrales en el semilunar que se pueden tratar artroscópicamente. O sea que si no le quieren hacer las 2 artroscopías, por lo menos la artroscopía post-osteotomía creo que para los que lo hacemos es una obligación. Guille, osteotomía, perdón, dijiste, ¿diafisaria o metafisaria? Diafisaria. Con la de Traimer. Perfecto. Luciano, ¿querés, el caso no está resuelto, ¿no? ¿Vos tenés algo para terminar? No, tenía un poco, bueno, de estas fotos que gentilmente el doctor Muratore me cedió, me permitió poner en la presentación, como para ver si la placa uno la pone por volar o por dorsal. También pensábamos en principio una osteotomía de acortamiento como para empezar. Hay muchos trabajos de resultados a largo plazo con las osteotomías que producen un retensado de los ligamentos, pero básicamente hablan cuando las resecciones son menores, digamos, a mayor resección, o mejor dicho, mayor discrepancia, mayor acortamiento, mayor artrosis, y en eso coinciden muchos de los trabajos. Y después, bueno, la idea era un poco hacer un acortamiento y la evaluación posterior de cómo estaba cómo queda ese complejo ligamentario, como para poder eventualmente asociar algún otro tipo de
de trabajo sobre las partes blandas, ya sea abierto o artroscópico. Bien, yo, y antes de tal vez dar, ustedes saben que yo en general, mi función acá no es dar opinión, mi función es moderar, pero si me permiten yo voy a dar una opinión, digamos, basado en la experiencia, que tampoco es tantísima, pero sí tenemos experiencia en esto. Bien, Enrique, bien. Y pienso que, de nuevo, les voy a compartir lo que yo anoté en mi libretita, que tiene que ver con lo que yo haría al final. Y en mi libretita anoté que es importante tener en cuenta las epifisiolisis, a mi entender, y esto depende del medio en que cada uno trabaje, para eventualmente hacer seguimiento y poder prevenir estas discrepancias tan grandes, y eso se hace con el seguimiento. No tengo, a mi entender, sabido que haya estudios que nos permitan predecir quién va a ser un arresto epifisiario y quién no, pero sí que el seguimiento puede evitar llegar a esta incongruencia tan grande. Destacar que el Vallotment Test, como se dijo, es un test que en general nos aporta un dato más, pero que muchas veces está sobredimensionado en cuanto al valor en lo que tiene que ser la aplicación en la cirugía, digamos. Fundamentalmente, diferenciar de lo que es la patología del fibrocartílago triangular y de lo que es un síndrome de impactación cúbito-carpiana. Son, digamos, entidades diferentes que a veces tienen puntos comunes, pero cuyo abordaje es necesariamente distinto, y recordar que para la medición es necesario hacer una medición también del lado contralateral para poder establecer cuál es el nivel real de acortamiento que necesitamos. Y yo en los casos como estos pienso que son casos que, digamos, no tengo duda que yo haría una osteotomía. Normalmente las hago a nivel diafisario y con alguno de los sistemas que aporte mayor precisión, aunque la osteotomía metafisaria que nombró Carlos, propuesta por Fieschi Núñez y que ya presentó 2 series de su casuística, creo que es realmente una opción. Y yo, que la mayoría de ustedes sabe que soy un gran, no diría amante, pero digamos, le encuentro mucha utilidad a la artroscopía, en este caso realmente no la hago. Pero le voy a explicar por qué no la hago. No la hago porque creo que digamos, el problema madre de este cuadro es la longitud del cúbito, y que cuando acorte el cúbito, el lado cubital de la muñeca va a restablecer su estabilidad. Y destaco lo que dijo Carlos respecto del ligamento pirámido lunar, porque esto es, por supuesto que me puedo equivocar, pero en mi experiencia una chica de 16 años difícilmente, él lo dijo, esto es más habitual en gente grande, pero creo que es... no lo hago, y hasta el momento no me ha traído problemas, y si después tuviese algún tipo de procedimiento secundario que necesite, lo haría sin temor, pero no me sentiría incómodo con resolver esto en más de un tiempo quirúrgico. Y lo que sí no haría es ningún procedimiento para estabilizar la radio cubital inferior en el mismo momento que hago la osteotomía. Equivocado o no, yo les comparto lo que hago, y por supuesto que en el futuro puedo pensar diferente, pero eso, yo hoy haría una osteotomía y me centraría en planificar muy bien la osteotomía, y íntimamente creo que con la osteotomía solucionaría el tema. He hablado mucho, yo me gustaría que para que no... Me gustaría, Carlos o Juanca, o Alfredo, si estás ahí, que cierren con alguna conclusión, porque ya estamos en tiempo, y aprovecho para felicitar a Luciano por la presentación, muy interesante el caso, agradecer a todos que se han conectado y recordarles que todos van a recibir una encuesta que ha hecho Santiago Argüelles en pos de mejorar el Ateneo. Así que Carlos o Juanca o Aldo, el que quiera finalizar. Permiso, Enrique, simplemente muy corto lo mío, es un mensaje muy corto. Totalmente de acuerdo con el acortamiento, haría una artroscopía posterior
para eventualmente ver si hay alguna lesión que no hemos sospechado. Le haría una sinovectomía si es que tiene sinovitis, porque eso también ayuda para el dolor. Y 16 años podemos confiar mucho en una remodelación posterior. En los casos que a mí me ha tocado actuar, se ha remodelado con el tiempo bastante la articulación radiocubital inferior. Nada más. Gracias. ¿Puedo la palabra, Tengo Alberto. 2 minutitos, Enrique. Sí, perdón, Alberto, perdón, sí. Bueno, a ver, primero, cuando nos cayó este caso, realmente es un caso muy raro. Te voy a explicar por qué. Porque acá las epifisiolisis generalmente se producen en los chicos a partir de los 10 años. Pero ahí tiene una característica cuando lo recibe el ortopedista infantil. Tiene el cartílago de crecimiento del cúbito abierto. Entonces, el cartílago de crecimiento, cuando está abierto, tiene una función que es fenomenal. Tiene capacidad de remodelación. Entonces, cuando vos haces a un chiquito un acortamiento de cúbito, porque te quedó un cúbito plus por la epifisiolisis del radio, se remodela la radio cubital distal. Y en cambio, esto es una chica de 16 años que ya tiene cerrado todos los cartílagos, entonces la remodelación ya no es tan fácil como dice Alfredo. ¿Viste? Yo no. Y a mí me preocupa muchísimo de este caso, más que el fibrocartílago triangular, más que la inestabilidad, a mí me preocupa más la incongruencia. Porque decimos, bueno, la cortamos. ¿Cuánto la cortamos? Y la cortamos, a ver. No. Yo creo que hay que acortarlo. Yo lo haría hasta abierto, a cielo abierto, para ver cuál es la mayor congruencia, cuál es la mayor reciprocidad entre el radio y el cúbito. ¿Por qué? Porque si eso no queda bien, eso va a tener un desgaste del cartílago prematuro, con dolor posoperatorio y terminando con una artrosis, como es la evolución lógica de eso. Entonces yo le haría un acortamiento, pero a cielo abierto, viendo hasta dónde y cuál es la zona de mayor congruencia y mayor reciprocidad. Entonces con eso yo me quedo tranquilo de que voy a obviar una artrosis o una artritis posterior. Y pero Alberto, la visión... el cartílago y todo lo demás, ¿perdón? Para esa visión, ¿qué abordaje harías? O sea, tenés que... No, yo hago el abordaje lateral, posterior, de cubital, si querés, y veo todo. Veo todo. Yo quiero ver la articulación a cielo abierto y darle el acortamiento cuando quede más congruente la articulación radiocubital, para evitar una artrosis posterior, un desgaste prematuro del cartílago. Eso tiene que estar bien congruente. Si no lo dejás, es decir, no podés acortar al tuntum. Tenés que acortar viendo y sabiendo cuándo y que coincidan más las superficies articulares para evitar una artrosis. Y después que hago eso, yo a lo mejor cierro todo y en un segundo tiempo, yo sé que va a haber un retensado, sé que va a haber... Y en un segundo tiempo después hago las artroscopías, hago todos los estudios que haga necesario, de acuerdo al resultado que quede, porque si esto queda congruente y con acortamiento nada más, se le va a ir el dolor, y vamos a ver sin dolor qué es lo que pasa, y encima tengo una buena radiocubital. Bueno, y quiero felicitarlo a Luciano, realmente brillante la cosa, y muchísimas gracias a todos, también ha sido excelente todos los aportes que han dado. Gracias, Alberto. Juanca o Aldo, ¿alguno que quiera cerrar con algún comentario? ¿No? Aldo, soy Aldo. Me lo cedés a mí, gracias. Es más canoso que yo. Más que felicitar a Luciano por la presentación y vos, Enrique, por la coordinación. Se ha dicho todo ya. Así que ya más no queda más nada. Sí, estoy más artroscopista que antes, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Sí. Yo lo que diría, Enrique, que lo enriquecedor, valga la redundancia, no fue a propósito lo de enriquecedor, es la cantidad de opiniones y la visión de cada uno, ¿no? Y esto es realmente lo valioso de este Ateneo, lo que yo destaco de este Ateneo, porque a veces uno puede sacar conclusiones francas y todo el mundo está de acuerdo, pero a veces no. Y eso es lo importante, porque eso nos abre la mente.
Después, por supuesto, cada uno tendrá que quedarse con su espíritu tranquilo y su mente tranquilo de haber encontrado lo mejor, y como todos sabemos, no siempre nos va muy bien con nuestros tratamientos. Probablemente los míos los reciban todos ustedes, y a veces yo he recibido algunos de ustedes también, y eso es lo bueno. Pero yo destaco eso, no me preocupa a veces no encontrar un camino allanado y que todo va en paz y todos llegamos a la misma conclusión. No, me encanta esta diversidad, me encanta aprender de todos, me encanta esta apertura mental y me encanta este Ateneo. Eso, gracias. Gracias, Juanca. A todos, buen fin de semana. Por favor, nos ayudamos entre todos y contestamos el cuestionario que con mucha dedicación hizo Santi. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Santi, por ese esfuerzo. Chao. Gracias a todos, abrazo.